¿Hay alguien por ahí? ¿Estamos? Hay que abrir la programación de FM La Patria. Nos toca esta. En esta estamos. 19 minutos pasan de las 6 de la mañana. Y que se atreva alguien a decir que es tarde, ¿no? Que a las 6:20 de la mañana es tarde. 19 dije, sí, estamos ahí, en la zona de las 6:20 de la mañana de este miércoles 26 de junio. Espero estar diciéndolo bien. Es efectivamente hoy 26 de junio. A ver si alguien del equipo de producción, del enorme equipo de producción de esta superproducción, me lo podría estar confirmando. Sí, efectivamente, hoy es miércoles 25 de junio. Todavía no. Es esa transición entre ese martes que se quiere ir, pero aún está, hasta que se haga presente el sol en todo el territorio nacional. Che, qué buen momento para saludarnos. Es un muy buen momento para saludarnos. Hola, ¿qué tal? Acá Luciana Glesser. Estoy con Fede Malagrino, Fede en la puesta en el aire. Toda la despliega técnica del streaming. Prender cada una de las lamparitas, hay que volver a enroscarlas, hay que pasar el trapo. Si supiesen todas las tareas asépticas que tenemos en la previa de nuestro arranque. Che, y cómo embellece este fragmento radial malagrino. Hablemos de los temardos que musicalizan este programa. Así damos la bienvenida a vos que nos estás recibiendo en la antena de FM La Patriada 102.1. La emisora, esta emisora que tanto queremos. También a donde nos está llevando el wifi en fmlapatriada.com.ar. Ahí también escuchándonos. Y a los figoneras y a las figoneros, los figoneras y las figoneros, que en este momento nos estamos viendo. No, yo a vos no, vos a mí sí, en el canal de YouTube de FM La Patriada. ¿Qué decir? Clave. La fanfarria. Una apelación a la fanfarria. Armar esta muchedumbre. Hay que producir esa alquimia. Es una manera de exorcizarnos. Y para eso las vías de comunicación abiertas. Fundamental tu aporte, que nos hagas saber que estás ahí. Al 11 22 34 96 72. Anotá. 11 22 34 96 72. ¿Quién anota, no? Qué manera de terminar con la industria de las lapiceras y los cuadernitos, el celular. Poco se dice eso, ¿no? De la destrucción, del anotar, del recordar los teléfonos de memoria. También podés mensajearnos a las redes de la radio, en @FM La Patriada, así nos buscás en todas. También vale formar parte de esta en otros usos horarios. Allí nos buscás en Radio Cat o también en la barrita del canal de La Patriada, atrasándola y poniéndola eso en la zona a las 6:15 de la mañana. Podemos decir que somos el único programa de la historia de la radiofonía que dura 45 minutos sin prisa y sin pausas. Entonces, ¿qué queda luego de este momento cálido, tierno y amoroso en el que nos encontramos? Agradecerle a Jorge Drexler. Jorge, que nos escucha todas las mañanas, le mandamos un beso grande a Jorge, el Oscar Drexler, que además de ganarse el top de los galardones en su materia, que es el Oscar, nos compuso el temardo de apertura de este programa. Completado ahora sí, momento de cariño, vamos a la que nos toca, y es a darle murra a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Ajustarse salvavidas, abrazarse al flota para navegar estos ríos de tinta. Escuchar el rugir de estos tigres de papel y ver
si de ahí sale algún tipo de armonía. ¿Cómo vienen la tapa de los diarios hoy? Interesante porque por supuesto que hay títulos que se replican y hay alguna que otra joyita. Vamos a mirar de cerca, arrancamos por el diario Clarín. ¿Qué dice Clarín? Título principal: el gobierno cedió en privatizaciones para aprobar la ley bases. Refiere al título a que ayer finalmente el oficialismo consiguió emitir dictamen para que Ley Bases tenga su capítulo final mañana en la Cámara de Diputados. Se va a tratar el proyecto tal cual salió de senadores. Esto quiere decir que no reingresan las empresas que habían salido por falta de acuerdo y sí se va a discutir paquete fiscal con altas probabilidades que se restituya el impuesto a la cuarta categoría tal cual se dieron, ¿no? Los bloques dialoguistas. Seguimos porque la imagen principal, la imagen de tapa es por supuesto una foto de la selección argentina. La estocada de Lautaro al final destrabó un partido duro y Argentina ya se clasificó. Síntesis que hace el diario sobre el partido de ayer de la Copa América. Y ahora sí vamos a los recuadros del margen derecho. 13 días sin Loan, para el fiscal general todos son sospechosos. Recuadro del medio. El robo de cables provocó el choque de trenes de Palermo. Ayer se conoció la investigación preliminar. 3 factores: robo de cable, 2 trenes que no podían estar marchando en simultáneo por la misma vía y una alerta o una incógnita o una pregunta sobre por qué no se detuvo el tren que transportaba pasajeros. Estas son las 3 ideas fuerzas que se desprenden de la investigación. Y seguimos recorriendo Clarín porque el recuadro inferior del margen derecho dice: en Israel la Corte anuló la exhibición militar para los ultraortodoxos. Es un título que elige llevar hoy Clarín a su tapa. Y en la volanta superior, una referencia a Austria que viene con un muy buen desempeño en la Eurocopa. Y una mención a Glenn Powell, dice: nace una estrella. Glenn Powell ya es considerado el sucesor de Tom Cruise. Y así recorrimos la tapa del diario Clarín. Saltamos a La Nación. Otro título, La Nación te clava como título principal: el dólar blue aumentó 35 pesos, cerró a 1.365 y la brecha cambiaria ronda el 45%. Interesante marcar, ¿no?, la importancia y la relevancia que le da a la presión que se ve en el frente cambiario, de la cual venimos alertando ya hace varios días. La imagen también en La Nación refleja el festejo de la selección. Es otra, la foto, este es el festejo claro de Lautaro y el título es: la Argentina quebró en el final la resistencia de Chile. Ahora sí vamos a los recuadros del margen derecho. Están hoy distribuidos muy parecidos. Clarín usualmente suele tener título principal, volanta inferior y 3 recuadros del margen derecho, y hoy este es el diseño que replica La Nación, más flexible en algunos casos, ¿no? Acuerdo de diputados también está presente hoy en La Nación, en otro orden de importancia. Dice: para reponer ganancias, bueno, recién lo mencionábamos, altas probabilidades de que se restituya este impuesto. Logan: piden asistencia a Paraguay y Brasil, presente caso Logan con otro título. Y sí, una subordinada de esta noticia completa los 3 recuadros del margen derecho. La abuela del chico reveló el motivo de la reunión en su casa. Y acá una perlita, porque en la volanta del margen superior de Clarín
Está la foto de Julian Assange, dice, el fin de la saga judicial de Assange, se declaró culpable y se quedó libre. Y yo soy editor del diario y te digo, no, esto fue ayer, digo, no vaya en la tapa. Te lo comiste ayer, no, porque fue liberado incluso antes de ayer, Julian Assange. Y también las universidades presentes hoy en el diario La Nación, que dicen, suman carreras cortas y de actualidad. Y así completamos el recorrido por el diario La Nación. Por otro lado, hoy página 12, completamente, pero elige un título del ámbito económico porque dice la B que no se ve, tiene una B corta muy marcada en amarillo. Javier Milei y Luis Caputo manipulan los números de la economía para vender una recuperación en B que no se verifica en la realidad. El presidente no tiene problemas en usar datos ficticios en sus discursos y el ministro presiona a los empresarios para que fuercen las estadísticas en todos sus comunicados. Qué interesante, ¿no? Acá nos vamos a detener, vamos a hacer un zoom in sobre qué está pasando con los números, sobre todo los números del nivel de actividad. Seguimos recorriendo página. Recuadro, Villarroel con billetera para favores. La vicepresidenta habilita gastos en el Senado para los amigos, mientras rechaza el pago de viáticos. Rechazó el pago de los viáticos de los 6 estudiantes de matemática que tenían que viajar a las Olimpiadas y el Senado rechazó el financiamiento, pero para otras cosas parece que hay plata, dice página. La dimensión reparadora de la justicia, esta es una nota de Luciana Bertoia, que voy a recomendar especialmente leerla porque es una hermosura de historia. La restitución de una identidad, de un desaparecido, pero cómo se activa este caso a partir de del acto de oficio de una de las mejores fiscales que puede tener la Argentina, que se llama Ana Oberlin, y así de la nada la piba unió un par de cabos, ató un par de cabos. Lea la nota de Luciana Bertoia, es increíble. Y finalmente restituye la identidad de un NN. Muy emocionante esas historias que sí, digo, para el ámbito de lo motivacional. Qué tipa de heroína está Ana Oberlin. Las cartas están echadas, otro título de página. Bueno, esto es por el dictamen que consiguió el oficialismo en la Cámara de Diputados para que mañana finalmente sea aprobada la ley base. Es que choclo, ¿eh? Y la Copa América arriba también, ¿eh? Chiquito, el festejo del Lautaro Martínez. La escaloneta sufrió y ganó, más o menos en el mismo sentido, ¿no? La síntesis del partido que al momento vienen haciendo los 3 diarios que ya navegamos. Agarramos por el brazo económico de este riachuelo y vamos a BAE Negocios. Que ruge BAE. Título principal. El oficialismo reincorpora ganancias y se tensa el debate en el Congreso. Interesante, ¿no? Ley bases, pero desde otro enfoque. Tensa el debate en el Congreso, porque hay bastantes firmas del dictamen, ya te voy a decir cuántas, que votaron en disidencia. Consiguió dictamen, pero con muchas firmas en disidencia, con lo cual se espera, ¿no?, que haya una discusión en el recinto. Nunca el final es el final antes que sea el final. Con lo cual, digo, en el recinto, una vez más, las cosas pueden cambiar su curso. Al momento hay un dictamen, en el dictamen se acordó que se trataba el proyecto tal cual había salido del Senado, esto es sin las privatizables, con estas modificaciones que de alguna manera morigeran los efectos tan dañinos que tiene el RIGI.
Y el paquete fiscal sí entraría en discusión y ahí está el punto, ¿no? ¿Qué es lo que vaya a pasar con el impuesto a las ganancias? Contamos siempre que BAE es un diario desordenado en términos de ponderancia de título, pero te clava un rojito destacado y dice: crisis en La Rioja, empezará a pagar parte de los salarios con bonos. Ya lo había anticipado Quintela, el gobernador riojano, que iba a emitir estos bonos que cumplen la función de una cuasimoneda. Son los famosos chachos, por el Chacho Peñalosa. Seguimos recorriendo BAE, título: se disparó la desigualdad y el coeficiente de Gini marcó su máximo histórico, coeficiente de Gini que mide la distancia que hay entre los ingresos más bajos y los más altos, cuántas veces se multiplica. Es un indicador, es una forma, sí, un método, mejor dicho, un método para medir la desigualdad. No es el preferido de este espacio, el coeficiente de Gini, hay que decirlo. No es el que elegimos. El coeficiente de Gini es una elaboración, por supuesto, de toda la escuela sociológica que pertenece a la Gino Germani, con la cual desde este lado de la biblioteca discutimos bastante para marcar que la desigualdad no es un pollo, entonces se comió un pollo cada uno. Y los factores, ¿no? La complejización de ese debate también intrasectorial. No es solo el multiplicador de ingresos, porque tenemos ingresos que no se pueden computar por parte de los extractos más altos, y también tenemos una sobreestimación de los ingresos de los sectores populares. Bueno, dicho esto y criticado el Gini, seguimos recorriendo BAE. Me la agarré con el Gini y me enojé. Y acá me quiero detener porque aparece la perlita en Diario BAE con una foto. La foto que pone BAE en su portada, que sí, no ocupa un gran porcentaje de la tapa, menos del 20%, pero es Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y vos me dirás, ¿y a quién le importa? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Gustavo Weiss ayer hizo su convención anual, la Cámara de la Construcción. Bueno, no voy a spoilear lo que sigue porque está en la tapa de BAE y es donde nos vamos a zambullir, el pozo en el que nos vamos a meter más hondo, donde vamos a clavar este zoom in, y voy a anticipar a modo de venta de lo que se viene. No, cómo me fastidia que se use el término venta en los contenidos de una propuesta, un programa, ¿no? Que no tiene nada que ver con la venta. Un programa es una narrativa, tiene un hilo conductor, tiene una introducción, en todo caso tiene un nudo y un buen desenlace. Nunca tiene una venta. Título para la fotito de Weiss, que quiero que retengas: Gustavo Weiss, construcción. Contrapunto, dice, contrapunto entre Caputo y Weiss por el freno en la construcción. Y ahí es donde vamos a correr telón y ver qué hay en esta tienda. Seguimos recorriendo BAE, dice: los gobernadores criticaron la decisión del Ejecutivo de recortar la obra pública. Esto tiene que ver, se desprende porque fue en el marco de la convención anual de la Cámara de la Construcción. También es importante para BAE y lo lleva a su tapa Kicillof, que encabezará un acto por la muerte de Perón, y las columnas de opinión habituales también Assange. Assange también presente en BAE con 24 horas de delay, regresa a Australia luego de su liberación. Hay que decir que Julian Assange está libre ya en Australia. Última parada de esta navegación. Tripulación agradece el recorrido. Cronista, que dice el cronista: título principal: ley bases. Se dio en privatizaciones, pero aseguró apoyos para cambiar ganancias. Ya lo contábamos. Con el blue, el dólar blue, se refleja también en el cronista. La brecha volvió a 50% y anticipa presión sobre el nuevo dólar importador. También es muy interesante seguir de cerca el desempeño hoy en el frente cambiario. Bueno, y con esto ya pincelamos, ¿no? Y de alguna manera
entendemos que la identidad de este programa es este pantallazo para luego saltar un poco más hondo, escarbar, rasquetear, para ver dónde metemos el enduido, y casi siempre caemos en el casillero económico. Y en este sentido marcar esto, ¿no? Interesante hoy seguir el desempeño en el segmento de los dólares paralelos. Seguimos recorriendo el cronista, más abajo, dice, por precios 16% más bajos, la liquidación del agro no pasará el promedio del último trienio. Tranco. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Es pregunta. También en el cronista, y estos son los últimos dos títulos más chiquititos, diagnóstico del FMI, menos reservas de las esperadas y mayor caída del PBI. Sí. Y la brecha entre lo que Milei quiere y puede, y esto es una columna de Lucas Romero, él es politólogo y director de Sinapsis Consultores. Es interesante, ¿no? La propuesta del título, lo que Milei quiere y lo que Milei puede. Entonces, vimos como ley bases atraviesa, ¿no? Quizás hoy todas las tapas. Caso Loan, que está captando interés de la mayoría, o por lo pronto más que el interés de la mayoría se impone, ¿no? Como se impone con un gran volumen en la agenda mediática, pero qué interesante ver qué es lo que está pasando en nuestras arenas, que son las económicas, y hacia allá vamos. Entonces, zoom in a los movimientos de los actores de el escenario del poder real. Y ayer fue la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Duró 9 horas el evento, 9 horas. En la rural, ayer también hacía bastante frío. Arrancó con un desayuno de bienvenida, por supuesto, con un despliegue de un catering visualmente muy interesante. Después así no era tan rico lo que comías, pero no. Típico catering, viste, de 15, que todo parece rico, pero después cuando lo probás, nada que ver. Decís, dame una sopa, pa. Con la característica de que todo el servicio estaba atendido por hombres y mujeres vestidos como trabajadores de la construcción, con overol y con el casco correspondiente. Luego de este break, 2 charlas, una en un sentido económico, 2 charlas que son leídas por esos auditorios como disruptivas. Se presentó Emanuel Álvarez Agis, con algunos pasajes muy provocadores, muy interesante. Está colgado en el canal de Camarco, la Cámara Argentina de la Construcción, todos los paneles que se sucedieron en el día de ayer. Luego vino Andrés Malamud, un politólogo, también muy interesante, con definiciones muy provocativas. Y para cerrar esta primera etapa más estructural y de pensamiento, un asado de obra. Un asado de obra que realmente motivaba mucho a los presentes, y una vez más, ¿no? Eso que se veía tan rico en la parrilla, cuando ingresaba a la boca, bueno, empezaba a mostrar algunas durezas, sequedades. Póstale. Todo mal. Todo mal. Había vino, pero estando en servicio muchos no pudieron ni siquiera acceder a saborear la sangre de Cristo. Terminó el almuerzo y acá se empieza a poner interesante la cosa, porque el panel que abre el turno tarde, podemos decir, estaba conformado por Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, Luis Schiavoni, que es el secretario de Obras Públicas. No sé si lo tenías, es difícil reconocer para mí esto, pero Luis Schiavoni, yo el nombre lo aprendí ayer, y es el secretario de Obras Públicas. Y lo aprendí ayer, y suelo conocer los nombres de todo el gabinete hasta las cuartas líneas. Me conozco hasta los directores generales. Por lo general en gobiernos anteriores me pasaba esto.
el secretario de Obras Públicas y Jorge Macri. Y acá, bueno, se empieza a poner muy interesante la cosa porque el sector de la construcción, hay que decir, es uno de los actores, de los sujetos del Grupo de los Seis. El Grupo de los Seis es el bloque del poder económico local. Está conformado por los bancos, la bolsa, la sociedad rural, la industria, el comercio y la construcción. Tipos que se sientan a comer en una mesa y te definen el tipo de dólar, la tasa de interés y la política cambiaria, que son básicamente los componentes, y la política fiscal, que son los componentes de un esquema macroeconómico. Y dentro de ese grupo es el más golpeado. Digo, en realidad más golpeado es el destruido por las políticas de este gobierno, con una paralización total de la obra pública, un sector que es traccionado por la obra pública a nivel mundial, y esto no es ni siquiera Latinoamérica, esto es a nivel mundial. La obra pública, las obras de infraestructura, tienen un financiamiento del sector privado de apenas el 15%. Digo, a nivel mundial, el 85% de las obras se financian con recursos del sector público. Y esto es país que agarres de economías medias desarrolladas, o economías o gobiernos o estados del tamaño equiparables a los que hasta el gobierno de Milei tenía la Argentina. Y ya era chiquito, ¿eh? Y había que agrandarlo más y darle más musculatura. Pero sí, el sector de la construcción, y así lo marcó Waze en su primera intervención. Y digo la primera porque después se dio el lujo como presidente de la Cámara de tener una segunda intervención. En esta intervención dice a las claras que el golpe que está sufriendo el sector es consecuencia de las políticas económicas de este gobierno, de priorizar el ajuste. Habla de 3.500 obras y le tira por la cabeza todo esto al secretario de Obras Públicas, que después tiene que hablar, después de Waze, y subirse al escenario y poner la caripela. Muestra otros números, el secretario de Obras Públicas, 3.500 obras había dicho Waze. Él dijo que cuando asumió la cartera, y mirá qué interesante, porque él dice que cuando asumió Obras Públicas, la cartera de obras estaba conformada por 6.600 proyectos, 6.600 proyectos, que de esos proyectos el 40% estaba terminado. El 40% estaba terminado. Lo que falta es el corte de cinta. A ver, y aún así, solo faltando el corte de cinta, no las van a completar. Esto dijo el tipo así. Tengo 40% a punto de cortar la cinta y no las voy a terminar. Finalmente explica cómo fue la depuración, para terminar diciendo que el Estado Nacional, de esas 2.700 que estaban en cartera, solo va a continuar un poco más de 347, si no me equivoco el número preciso, 347 obras, que hay 914 que van a ser transferidas a la provincia, y ahí es interesante ver y cómo se van a financiar. Después vino Jorge Macri y después el panel de los gobernadores, porque estuvo Puyaro, Cornejo, Frigerio y Yarlora, panel de gobernadores top, digo, los gobernadores que te explican el padrón electoral sin contar a la provincia de Buenos Aires, y lo mismo que Jorge Macri. Todos pidiendo que el gobierno los autorice ir a los organismos multilaterales de crédito, a endeudarse en dólares como provincias y como distritos para financiar estas obras que son traspasadas. Después del panel de los gobernadores, bueno, hubo un panel ahí más de perspectiva comparada con modelo chileno, de participación pública privada y un poco de paja académica, y el cierre. En el cierre volvió Gustavo Waze, pero ¿con quién? Con Totinho. Y si te dije que antes se había picado, acá se pudrió, directamente se pudrió. Waze lo miró a los ojos y le dijo básicamente que lo que estaban haciendo era un desastre. Un desastre. Fue muy duro con el ministro sentado. Es la primera vez que un empresario increpa a un funcionario de primera línea en un escenario de forma pública. Y realmente le dice cosas que empieza diciendo, este diálogo va a ser con sinceridad, este diálogo tiene que ser sincero,
porque no podemos eludir esta cuestión de nuestra convención anual en este sector que está siendo golpeado por las políticas de este gobierno. Hay 3.500 obras, ¿por qué no las terminan? Y le tira todo esto en cara a Caputo, que está ahí sentado. Caputo, que un poco se puede estar jugando la vida en esto. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que la Cámara Argentina de la Construcción es llamada por Javier Milei, que es el jefe de Caputo, como la Cámara Argentina de la Corrupción. Y si Caputo va ahí y se entrega, que encima no es un buen orador, no se caracteriza por ser un buen orador, y la jugada le sale mal, le puede costar la vida frente a su jefe, que es el presidente de la Nación. Cuando sube Caputo más tartamudo que nunca. También todo esto se puede chequear en el stream de Camarco. Espero que no lo hayan quitado de su canal de YouTube. Caputo tartamudeando y trastabillando y por supuesto adjudicando todo lo que él estaba diciendo Weiss a una pesada herencia, poniéndolo en estos términos. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos, que es este ajuste. No vamos a poder bajar impuestos, casi que se le escapa un sorry ahí. No vamos a poder bajar impuestos en lo inmediato, comprometemos la meta fiscal, insistiendo con el fiscalismo, que es lo que se está llevando puesto a la construcción. Digo, la política fiscal es lo que se está llevando puesto a la construcción. Vamos a seguir adelante con esto, no podemos bajar impuestos y es lo que tenemos. Esto es básicamente lo que tenemos y si no les gusta esto, vuelve el kirchnerismo. ¡Bú! Así. Digo, y ustedes ya saben. Y además, cuando decía vuelve el kirchnerismo, no les tengo que explicar lo que viene. O sea, o nos bancan a nosotros o fíjense lo que viene. Esto es básicamente una pintura de lo que pasó ayer en este encuentro anual de la Cámara de la Construcción. Ahora, yendo a una cenital, poniéndonos un poquito más arriba de la anécdota, que de por sí fue muy interesante y por eso está presente hoy en el diario BAE y hay notas periodísticas analizando esta confrontación en varios medios. Es interesante ir a la cenital, a la cámara de arriba y ver qué es lo que se repite en estos encuentros del Círculo Rojo, ¿no? En los que venimos metiéndonos, infiltrándonos. En los que nos venimos infiltrando, bueno, tenemos un largo recorrido en este tipo de convenciones, seminarios, encuentros de pensamiento, todo tipo de foro, Latam Forums. ¿Cuántos Latam? Este año ya fuimos a 3 Latam Forums. ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuál es el denominador común de estos encuentros? Y los tipos son cómicos, ¿eh? Te juro que son cómicos. Porque vas ahí y la discusión siempre es la misma entre los mismos actores. Es, che, ¿quién pone la plata? De acá hay que salir con plata. ¿Quién pone la plata? Entonces vas y hay economistas que te dicen, no, bueno, esto lo tiene que financiar el sector financiero internacional. Tipo, el gobierno tiene que ir y pedir que o el fondo o Wall Street le pase dólares, el sector financiero internacional. Y hay parte del gobierno que, por supuesto, también coincide con esta lectura. Wall Street te dice, no, mirá, yo no te voy a poner un peso si los actores locales, tus empresarios, y acá vamos a Vista, en Vaca Muerta, Galucho, Techín, Marcelo Midlin, digo, las fortunas que tenemos en este país, Bulgeroni, los Grobocopatel, otro tipo de nombres que forman parte de el comercio de granos y que vos no los tenés tan presentes y que son fundamentales. Hugo Dragonetti de Panedile Constructora, digo, te podría nombrar. Bueno, ahí tenés, ¿no? Con el no sé cuánto, con el menos del 2% de lo que tenían, pagaron un gasoducto que nos ahorra miles de millones de dólares. Gracias al aporte solidario. Entonces el sector financiero internacional dice, yo no te voy a soltar nada si ustedes no activan la economía, me muestran que pueden salir del cepo y para eso necesitas el financiamiento de los propios. Andá a pedirle a los propios, a Elstein. Entonces vas y le pedís a los propios y los propios que te dicen, no, bueno, que primero tiene que la ponga el gobierno. No, la tiene que poner el Estado. ¿Quién va a impulsar la demanda? Primero que me caliente un poco la economía y cuando haya consumo yo activo.
¿Y el Estado qué te dice? No, la política fiscal, no me decís que no quiero que tengas inflación, no el equilibrio, entonces dice, bueno, voy al sector financiero internacional. El sector financiero internacional dice, no, los actores locales. Y son autitos chocadores, y esto es lo que se repite en todos los paneles, digo, por supuesto, es el subtexto de los planteos que se dan en todos estos foros. Se dan estos foros, arman estas convenciones para decir, che, necesitamos guita, y empieza este circuito de quién robó pan de la casa. ¿Quién robó pan de la casa de Juan? Está aquí todo el equipo de Pasos Perdidos bajo la conducción de Fernando Amato, Lore Álvarez, la participación estelar de Manu Paul, Macarena Pérez Fantoni, la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía mundial, quien les habla, tirando ahí algunos aportes, metiéndome en ese show bonito, y hasta acá este Bocha de Data. Este Bocha de Data hasta acá. Qué bueno que estuvo. Estuvo buenísimo, por eso mañana la seguimos ahí en la zona de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque hasta que choque China con África,